tal? Aquí seguimos en el Desmarque Live, son ahora mismo la 1:15. Arrancamos el tercer boletín informativo repasando la actualidad de los equipos que jugaron en la tarde-noche de ayer y empezamos con ese partido que se jugó a las 12 del mediodía en el Ciutat de Valencia. La victoria con goleada del Sevilla ante el Levante. Basilio García, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Chema, ¿qué tal? Bueno, llegaba el Sevilla, evidentemente, bueno, después de, eso sí, un gran resultado, también una goleada en la Europa League. En el primer partido de la fase de grupos, 5-1 venció al estándar de Lieja en el Ramón Sánchez Pizjuán, pero en Liga la situación pues no era muy bollante, ¿no? De hecho, en Liga todavía, en casa, en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla todavía no ha conseguido la victoria. Y fuera, pues, bueno, el último partido, sin ir más lejos, fue la derrota en el derbi contra el Betis por la mínima 1-0. Pero qué manera de levantarse en la competición doméstica. Sí, así es. De hecho, el Sevilla llevaba 3 jornadas sin marcar un gol. Solo había marcado en la jornada inaugural cuando le metió 4 a Rayo Vallecano en tierras madrileñas. Y ayer se quitó esa sequía liguera a base de bien, ¿no? Hizo 6 goles. De hecho, con los 4 que marcó a Rayo, ahora mismo el Sevilla es el tercer máximo goleador de la competición junto al Celta, solo por detrás de Real Madrid y Barcelona. Y la verdad es que fue un partido, bueno, cabe calificarlo como extraño, ¿no? Porque la primera parte fue de ida y vuelta, el Sevilla se adelantó, el Levante empató al momento, se volvió a adelantar el Sevilla y el Levante dispuso de un penalti en el que pudo haber vuelto a empatar, pero la parada de Baslik yo creo que fue quizá la clave del partido. Esa parada y el tercer gol del Sevilla, que fue poco después, fue lo que terminó de hundir al Levante y ya prácticamente los últimos 60 minutos de partido. Pues si no fue un paseo del Sevilla, prácticamente. El Levante estaba totalmente deslavazado, estaba hundido con la goleada. Incluso el público del campo del Levante empezó a marcharse y el Sevilla jugó a placer e incluso da la sensación de que los últimos 25 minutos bajó el pistón porque podría haber incluso superado una goleada que es histórica, pues es la primera vez que en la Liga el Sevilla ha marcado 6 goles fuera de casa. Bueno, pues sí, efectivamente, una victoria histórica para el Sevilla en Liga, primera vez que fuera de casa consigue 6 goles y evidentemente aquí hay un protagonista indiscutible, ¿no? Que creo que es un poco el que ha modificado el pensamiento inicial de Pablo Machín y bueno, ha dejado la posibilidad abierta para el técnico soriano de jugar con 2 delanteros. Hablamos del momento, de forma que atraviesa Wissam Ben Yedder. Así es, a Ben Yedder en estos momentos se le están cayendo los goles de los bolsillos y dejarse a un delantero con esta capacidad de marcar fuera del equipo es un lujo que muy pocos equipos se pueden permitir y el Sevilla no es uno de ellos. Ha claudicado, en cierto modo, Pablo Machín a la hora de introducir al galo junto a Andrés Silva, que a priori es su delantero titular. De hecho, ayer volvió a marcar el portugués, hizo un muy buen partido, quedó eclipsado por su compañero de delantera, pero fue clave en el primer gol. En el tercer gol hace un movimiento espectacular que permite que Ben Yedder reciba la asistencia de Sarabia. Y luego marca su gol, hace el cuarto nada más volver del descanso para fulminar si había algún tipo de posibilidad de reacción del Levante. Pero bueno, como bien dices, el protagonista fue Ben Yedder. Sus números en el Sevilla son espectaculares. Precisamente en el Desmarque Sevilla se puede leer desde hace un par de horas un análisis de los números de Ben Yedder en la Liga. Ha marcado 31 goles ya en 59 partidos, si no recuerdo mal. Ha llegado a esta cifra en la Liga mucho antes que futbolistas tan importantes en la historia del Sevilla como han sido Luis Fabiano, Canuté, Vaca o Kevin Gameiro. En fin, números que hablan de una efectividad máxima. De hecho, son 94 sus partidos con el Sevilla y 47 sus goles, es decir, marca una vez de cada 2, y eso teniendo en cuenta que jamás, desde que llegó, ha sido un titular indiscutible para ninguno de los 4 entrenadores que ha tenido. Pues sí, se ha tenido que ganar el sitio porque nunca efectivamente se le ha considerado como una figura absolutamente indiscutible y eso evidentemente pues es algo que habla muy bien, ¿no? Del delantero franco-tunecino que sigue haciendo goles y que efectivamente ahora mismo es probablemente el futbolista más fiable de cara a puerta del Sevilla, sin duda, ¿no? Ahora llega el Real Madrid para el Sevilla y a priori Ben Yedder y 10 más, ¿no? Pues yo no lo tengo tan claro, Chema. Yo creo que Machín sí optó por esa... Pues ya es difícil sentar a un futbolista con esas cifras, ¿eh? Va a ser complicado, pero yo creo que Machín optó por esa idea de los 2 delanteros en Valencia, con la idea de intentar cerrar el partido cuanto antes, pero no es lo mismo jugar contra el Levante que jugar contra el Real Madrid.
Tengo la sensación de que el entrenador Soriano va a poner en liza un 11 un poquito menos ofensivo, de manera que Roque Mesa creo que volverá al centro del campo y en punta de ataque va a seguir Andrés Silva, que como he comentado antes, para Machín es su delantero titular. Creo que en esta ocasión va a contar con Ben Yedder como ese revulsivo que sale del banquillo, que ya en numerosas ocasiones el propio entrenador lo ha mencionado en la rueda de prensa, que si saca a los dos delanteros de primeras, luego no tiene un revulsivo en el banquillo, ya que de momento no confía prácticamente en Luis Muriel, que jugó unos minutos ayer en Levante, en Valencia, pero prácticamente ya el partido estaba terminado y no hizo prácticamente nada. Así que mi sensación es que Ben Yedder no va a ser titular el miércoles ante el Real Madrid. Veremos a ver si finalmente sí lo es. Bueno, veremos qué ocurre. 11 muy ofensivo, el que sacó Pablo Machín contra el Levante, con ese doble pivote formado por Banega y Franco Vázquez, con Sarabia de enganche y una delantera formada por Ben Yedder y Andrés Silva. 11 muy ofensivo. Estamos viendo, por cierto, el entrenamiento del Sevilla. Ya preparando el partido contra el Real Madrid. Previsiblemente, como dice Basilio, pues optará por reforzar más el centro del campo contra el conjunto blanco y no estar tan expuesto, por así decirlo, como salió. Reconocía, ¿no, Pablo Machín, que habían apostado por el ida y vuelta en los primeros minutos y le había salido bien la apuesta al Sevilla, pero le había salido bien no solo por el acierto goleador, sino también por el papel decisivo de Thomas Vaclik, el guardameta del Sevilla, que se confirma como, no sé si el mejor, pero sin duda de los mejores, el gran acierto, uno de los grandes aciertos del Sevilla en el mercado veraniego. Hasta el momento, para mí, es el mejor. La sensación de la portería del Sevilla ha cambiado radicalmente después de años de dudas. Ahora mismo hay un portero detrás que sabes que las que tiene que parar las va a parar, que sabes que va a salir a los balones aéreos sin duda. Y si encima lo remata con la parada al penalti que hizo ayer, que, hombre, yo soy de la opinión de que siempre que un penalti se falla es que el tirador no lo ha hecho bien, pero también hay que darle mérito a la parada que hizo Vaclik, porque se tiró muy bien, adivinó muy bien la intención de Morales. Y un dato que habla muy bien de él es que ayer hizo 9 paradas. De momento es el portero que más paradas ha hecho en un partido en lo que va de liga. Bueno, también tuvo ocasiones el Levante, como hemos comentado, pero se encontró con un auténtico muro, como es Thomas Vaclik, jugador que está resultando decisivo y determinante para su equipo, para el Sevilla. Toca el Madrid. El miércoles el Real Madrid y el Sevilla, que necesita cambiar su dinámica, sobre todo como local. Sí, así es. Desde luego no es el mejor partido a priori para conseguir su primera victoria en casa, aunque sí es cierto que el Real Madrid suele sufrir en Nervión. De hecho, prácticamente en los últimos años el lugar donde más partidos ha perdido, incluso superando al Camp Nou, ha sido el Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla ha cogido un espaldarazo de moral con estos dos últimos partidos después del muy mal partido que jugó ante el Getafe. Y, hombre, va a llegar con una buena sensación ante un Real Madrid que aunque está ganando los partidos, por ejemplo, el otro día ante el Español, no es que tuviera una actuación sobresaliente. El Madrid siempre sufre en Nervión porque, en fin, la hinchada es uno de los partidos en los que está al 200%. Y habrá que ver si este Sevilla de Machín, con las bajas que tiene y las posibilidades, es capaz de competirle a uno de los mejores equipos de Europa. ¿Algo más, Basilio? Pues poco más. Día de resaca, los titulares haciendo trabajo de recuperación, algún futbolista de la cantera completando el entrenamiento del primer equipo. Y ya, pues, en esta sucesión de partidos, mañana ya día de previa, rueda de prensa. La convocatoria imagino que saldrá el mismo miércoles, y a pensar en el Madrid, después el Eibar, después la Europa League en Krasnodar y ya ante el Celta antes del parón liguero, tras el que se supone que van a empezar a volver algunos de los lesionados. Sí, que es lo que espera también Pablo Machín. Recuperar efectivos, aunque para eso todavía tendrá que esperar un tiempecito. Gracias, compañero. Muchas gracias, Chema. Precisamente el técnico del Sevilla valoraba así la victoria con goleada de los suyos ante el Levante.
Sí, sobre todo para que disfrute nuestra afición, que para ellos peleamos, y más en un día pues con todas las adversidades que teníamos en cuanto a la temperatura y el campo como hoy. Pero bueno, los entrenadores, o en mi caso, tengo que hacer un análisis más profundo. No me quedo solo en que ha sido una goleada, en que yo particularmente es la goleada más grande que he hecho fuera de casa. No sé cómo será en cuanto al Sevilla, pero la verdad que es un partido. Lo desconocía porque bueno, está al alcance de muy pocos equipos el hacerlo, y bueno, eso es de alabar, ¿no? Luego el entrenador tiene que hacer un análisis más profundo. Somos conscientes de que hoy hemos apostado por poner el mayor número de futbolistas ofensivos. Todos sabemos las bajas que tenemos de medio campo para atrás, y bueno, al principio hemos apostado a ese intercambio de golpes que nos ha salido bien, porque nos hemos puesto por delante. La jugada clave sin duda que ha sido pues el que nos remontaran justo después de hacer, bueno, el gol, o la posibilidad del penalti, mejor dicho. Y bueno, luego sí que el equipo pues se ha sentado, y a partir de tener el marcador a favor sí que hemos sido muy superiores, y luego pues hemos podido, dentro de lo que cabe, pues bajar un poco el pistón para bueno, recuperar a jugadores que luego vamos a necesitar toda su energía el miércoles. Me lo ponen súper fácil, pero esto no quiere decir que el día que marques vayas a tener ya asegurada la titularidad. De lo que se trata es de, a partir del trabajo colectivo, seguro que llegan las oportunidades. Yo siempre se lo digo, sea a los delanteros, sea a los defensas. Nuestro primer defensor es el delantero. Se puede defender también con o sin balón. Y bueno, nuestros delanteros es cierto que están acertados, que es lo más importante, pero sobre todo también que están muy implicados con lo que hace el equipo, y bueno, nos ayudan tanto en defensa como en ataque, que es obvio. Las palabras del técnico sevillista Pablo Machín, y ahora del gran protagonista del partido, el autor de un hat-trick, otro balón que se lleva Wissam Ben Yedder. Muchas gracias. Creo que hoy hacemos un buen partido también. Somos muy bien el primer tiempo. Marcamos un goles con el equipo, y después el gol de ellos sabemos que está un poquito difícil porque marca muy rápido, y al final marcamos 2 goles antes del primer tiempo para que seguir mejor en el segundo tiempo, y yo creo que hacemos un buen partido hoy para el resultado y todo. No, sabemos que no es fácil de jugar al Levante, y es complicado, y yo creo que hoy hacemos un buen partido, y el resultado está muy bueno, porque al final, con la confianza, con la concentración, hoy metemos todas las cosas posibles para hacer un buen partido, y yo creo que es un buen partido con el resultado y la victoria. Como he dicho, doy el máximo en el campo, y yo siempre, cuando tengo la oportunidad, yo juego al máximo para el equipo, para la afición, para todo. Y hoy repetimos el 3 goles, y yo creo que está muy bien para mí individual y para el equipo también, y yo creo que estoy contento. Para mi opinión, me he sentido bien, y hacemos un buen partido los dos, porque cuando yo corrí, él venía a rechace, o cuando yo venía a rechazo, él corría detrás, y hoy se funciona muy bien. Bueno, Ben Yedder, el gran protagonista del encuentro, que hablaba y evidentemente se mostraba feliz y exultante por esos 3 goles, y sobre todo por la goleada de su equipo, del Sevilla. Otro que contribuyó al triunfo fue precisamente su compañero en ataque, Andrés Silva. Ayer formaron ambos como titulares, y el portugués también se mostró satisfecho, obviamente, por el resultado.
Todos muy contentos con este partido, pero lo más importante son los 3 puntos. Todos nosotros queremos que en todos los partidos se pase lo mismo, que hacer muchos goles, hat-tricks y defender penaltis, pero lo más importante es vencer 1-0, 2-0, 2-1, lo que sea, y salir con los 3 puntos. Ya tenemos entrenado en Sevilla, me sentí bien y todos los compañeros también, pero es fútbol y depende cómo es escuela, lo que se quiser y estamos todos prontos para jugar. Sí, es verdad, y estoy contento, pero como ha dicho, los entrenadores sabe cómo hacer las cosas y depende de él para jugarme como él quiera. Es que todos nosotros queremos ganar, lo más importante, y si hacemos un gol todos los jugadores, mejor, pero vamos a ver. André Silva, y el último protagonista que tenemos pendiente es también buena actuación destacada de Pablo Sarabia. Por supuesto, creo que es una forma muy buena de llegar a ese partido y hay que quedarse con la efectividad y que hay que seguir por ese camino. El equipo sigue haciendo las cosas bien, lo que pasa es que ahora la efectividad pues la estamos teniendo y hay que seguir así porque los partidos se definen esas cosas. Sí, son rachas, es verdad que tú puedes hacer más o menos por esas rachas, intentar estar más cerca del gol, creando ocasiones y habrá veces pues que no entre, pero si no entra llegando 15 veces a gol, pues nos preocupa menos. Obviamente preocupa, pero nos preocupa menos que si no generásemos ocasiones. Sí, sabíamos que es un rival difícil aquí en su campo, sobre todo, y han tenido, bueno, nos han empatado, han tenido para empatarnos el segundo gol. Y gracias a la buena intervención de Tomás en el penalti, pues hemos sabido levantarlo y meter el tercero, y ahí ha sido pues más fácil. Ahora hay que recuperar bien, es importante hacer una buena recuperación para afrontar el partido del miércoles, porque va a ser muy exigente y en nuestro campo no se nos tenga que escapar los 3 puntos. Los protagonistas en el Sevilla del conjunto nervionense. Pasamos al Betis, el Betis que ayer jugaba a las 8 de la tarde contra el Athletic Club, que tenía el panorama francamente oscuro tras los 10 primeros minutos de partido, en los que el Athletic logró ponerse 0-2 en ventaja aprovechando los errores atrás del equipo de Quique Setién, pero al final, como decíamos, pues esa expulsión de Susaeta ya allanó el camino para el Betis, que en la segunda parte fue muy superior, que estuvo prácticamente todos los 45 minutos en campo rival y que logró al menos sacar un puntito, y el premio pudo ser mayor de no ser por la falta de acierto en jugadas claves. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, hola, ¿qué tal, Chema? Buenas. Pues sí, yo hago un resumen que está bastante claro, ¿no? El Betis hasta el perdón, el Betis hasta el minuto 45-44 de la primera mitad tiene que darse con un canto en los dientes por haber empatado el partido a 2 al final y haber sacado un punto. Y el Betis de la segunda mitad se tiene que estar lamentando de todo lo que sucedió en el partido. Es un partido que tiene 2 partes muy diferenciadas. Una primera parte donde el Athletic Club de Bilbao le da un baño táctico y futbolístico al Real Betis Balompié. El Betis en los primeros 45 minutos no es que no llegue a disparar a portería, es que no crea una sola ocasión de gol, es incapaz de generar absolutamente nada, ni siquiera pelota parada. No recuerdo nada de Unai Simón, y en esa primera parte además la presión alta, el hombre por hombre, el ir el marcaje, el evitar la salida fácil de la pelota del Betis, el presionar arriba, el tener la defensa segura, adelantada, y además de todo eso tener el acierto necesario para en las pocas oportunidades que tengas materializarlas. Yo creo que el Athletic Club de Bilbao hasta el minuto 44 hizo un auténtico partidazo, y de no ser por la auténtica estupidez de Markel Susaeta, que después se veía en la imagen tras hacerle la entrada de la segunda cartulina amarilla a Sidney en el 44, como él mismo decía, ¿qué acabo de hacer con mi equipo?
hubiese sido otro partido. Lo que ocurre es que en el segundo tiempo, en los segundos 45 minutos, el Betis, con esa superioridad de un hombre, con esa superioridad física, metió al equipo contrario en su área, recordó mucho al Betis de la temporada pasada, muchísimo, entrando por banda, entrando por dentro, generando peligro, teniendo ocasiones de gol, pero claro, hay que poner el condicionante de que el Betis eso lo hacía el año pasado con todos los equipos y contra 11. Este año lo está haciendo cada vez que lo ha hecho, como en el caso contra el Sevilla, como en el caso contra el Olympiacos, o el otro día, ayer concretamente, ante el Athletic Club de Bilbao con un futbolista menos. Entonces, por eso el discurso de la sala de prensa de ayer de Quique Setién a mí obviamente no me convence. Quique Setién dice que habla de que el Betis mereció ganar el partido. Evidentemente mereció ganar el partido si solo analizamos la segunda mitad del encuentro. Pero si analizamos la primera mitad del encuentro y él en sala de prensa tiene que analizar la globalidad de todo lo que ha sucedido en el partido, el empate es justo porque en la primera mitad el Athletic Club de Bilbao no es que haya sido mejor, es que ha sido muchísimo mejor que tú. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con ese análisis, evidentemente. Estamos acostumbrados ya que muchos entrenadores no se queden con la lectura del partido que les interesa, ¿no? Efectivamente. Y siempre ha pasado, cuando no son los árbitros, es el VAR, cuando no es el VAR, que sea, siempre hay un problema. Que en la segunda parte hemos sido mejores, pero te olvidas de la primera parte, te olvidas de la jugada decisiva, que al final, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en esto, ¿no? La jugada decisiva del partido es la expulsión de Susaeta. Sin duda. Y merecida, no es o sea que está bien expulsado Susaeta. Ahí voy. No es una acción, no es una equivocación del árbitro, ni mucho menos. Es una equivocación del propio Susaeta que le sale muy cara. Le sale muy cara a su equipo, al Athletic Club, ¿no? Y evidentemente ahí creo que no hay duda, pero lógicamente es la acción clave del encuentro, porque los derroteros que lleva por ahí el partido hacían indicar que el Athletic Club iba a ganar el partido. Y a raíz de ahí, pues la situación fue totalmente distinta, incluso lo pudo perder, de no ser por la falta de acierto a lo mejor de Sanabria en una acción puntual, el acierto de Unai Simón, que por cierto falla en el gol de Bartra, pero le saca una muy buena a Loren. Espectacular a Loren, muy poniendo buena. la mano dura. Esas son sin duda las dos ocasiones que tiene el Betis para remontar el partido, más allá de los dos goles, ¿no? Un contragolpe llevado bien por Canales. Ayer Canales sí fue el mejor del equipo. Se la dejó a Loren y Loren en ese disparo cruzado pone la mano dura a Unai Simón y a partir de ahí, pues obviamente no se transforma en gol, pero sobre todo la ocasión del partido, sin duda alguna, es esa jugada del Joaquín del 2005, del 2003, del 2002, del 2006, ese Joaquín que driblaba, que desbordaba por banda en 1 para 1, que lo hizo perfectamente y le puso una pelota de gol a Sanabria, que se elevó, que marcó los tiempos, que parecía un Iván Zamorano de aquella época, ¿no? Pero al contactar con la pelota lo hizo demasiado cruzado, demasiado picado y no pudo bater a Unai Simón, pero lo que está claro es que es una jugada espectacular en la que estuvo el partido y a partir del Betis ahí, el Betis ahí no tuvo ninguna otra ocasión y el resultado 2-2. Ya te digo que yo el análisis general lo hago como resultado justo. Quique Setién creo que en la sala de prensa dejó llevar más por las sensaciones de todo lo último que había sucedido. Sí, precisamente te pregunto por el técnico cántabro y su polémico gesto y bueno, ese enfrentamiento, ¿no? Directo con la grada. Luego pide disculpas en sala de prensa el técnico, que quiso arropar a sus futbolistas, a Francis. Yo aquí, por ejemplo, creo que evidentemente Setién se equivoca, porque el público puede hacer lo que le dé la gana, como siempre decimos. Pero creo que también focalizar a lo mejor en el chaval el enfado por esa mala primera parte, a lo mejor tampoco es la situación idónea, ¿no? Por esa parte sí que puedo entender a Setién, pero creo que Setién no tiene que hacer ese gesto en ninguno de los casos. Yo voy a poner yo voy a hablar de 3 aspectos. El primero de ellos, que Setién no tiene que hacer ese gesto ni decir eso bajo ningún concepto, pero voy a decir una cosa y no estoy defendiendo aquí que Setién. Se puede entender que en un momento de 140, 160, 200 pulsaciones que tienes, en ese momento te dejes llevar por los demonios y digas algo que incluso no sientes. Se puede decir en caliente cosas que uno no siente. Entonces, eso partiendo de esa base. Lo primero, nunca lo debería haber dicho. Ha sido un error enorme. Lo ha estropeado Quique Setién porque al final ha enfadado a la afición. No tiene que hacerlo, pero hay que entender en el momento en el que está la situación, el Betis está perdiendo 0-2, etcétera, etcétera, y le están pitando. Eso punto uno, aunque insisto, nunca debe hacer eso y Quique Setién por lo menos le honra pedir perdón. Segundo punto, Chema, no se focaliza sobre Francis. A Francis no se le ha pitado en la jornada 1, a Francis no se le ha pitado en la jornada 2, a Francis no se le ha pitado en la jornada 3, en la 4, a Francis se le ha pitado en la jornada 5, cuando Francis está demostrando que no tiene nivel ahora mismo para ser titular en el Betis, no aporta al Betis
y sobre todo se le pita porque se le vio que el año pasado sí era capaz de hacerlo. Cuando tú eres capaz de hacerlo y después no lo hace, la gente te exige. Y otro asunto más con respecto a eso. Creo que parte de los pitos a Francis, sin duda alguna, eran dirigidos al entrenador. Cuando Francis se equivocaba, no era pitar a Francis porque pitan. La elección del entrenador. Es la elección del entrenador. El pito es quítalo, no que malo eres. Decía Setién precisamente que prefiere que le piten a él antes que a los jugadores. Pues eso, yo creo que buena parte de los pitos estaban hablando de eso. Y mucha gente decía, y sobre todo decía, a raíz de lo que dijo Quique Setién, estoy de acuerdo. Es que la gente tiene que pensar cuando vaya al campo que Francis puede ser su hijo, decía Quique Setién para defenderlo. Claro, y decía alguno, bueno, alguno puede pensar también que Barragán es su hijo, ¿no? O sea, por esa regla de 3. Es que la defensa, en ese sentido, Quique Setién creo que se está perdiendo. Mira, el año pasado Quique Setién hizo 2 alegatos de 8 minutos a una respuesta en sala de prensa. Fueron míticas aquellas respuestas de Quique Setién. Una fue la defensa de su estilo y otra fue una defensa de Nahuel Leiva, que Nahuel Leiva parecía Rubén Castro, Antonio Adán, Dani Ceballos, Joaquín, los mejores de la historia reciente del Betis. La recuerdo. Y no sirvió de nada. Y yo creo que se está enrocando. Y yo creo que le está haciendo un flaco favor a Francis, porque Francis ahora mismo no está. Y como no está, te estás haciendo a ti un flaco favor y al propio futbolista un flaco favor. Bueno, Jesús, ha entrenado el Betis esta mañana con novedades. Las novedades, los 2 futbolistas que se han perdido los últimos partidos de Liga por molestias, tanto Zofedal como William Carballo, han entrenado con el equipo. El Betis, que ya sin descanso prepara el partido del próximo jueves ante el Girona en Montilivi. Y lo dicho, a esperar a esa jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga. El Betis no para, porque después, además de jugar el jueves, el domingo vuelve a jugar en el Estadio Benito Villamarín ante el Club Deportivo Leganés. Bueno, pues el Betis que prepara el próximo partido, efectivamente, y de momento pues el análisis de ese empate contra el Athletic Club y, bueno, eso sí, ha marcado el Betis al menos 2 goles, que es algo que de solo lo que marca contra 10. Cierto, solo marca contra 10. Solo marca contra 10 y un detalle, oye, que el Betis no es capaz de marcar gol, pero el partido en el que le meten 2, el Betis reacciona, porque lleva mucho tiempo también sin encajar. Desde el partido contra el Levante, concretamente. Bueno, pues esa es la nota positiva, evidentemente, para el conjunto verde y blanco. Gracias, Jesús. A ti, Chema. Bueno, pues tenemos que hablar también del Valencia. El conjunto valencianista que continúa sin ganar en lo que llevamos de temporada liguera. Y es algo que llama poderosamente la atención, ¿no? Porque el Valencia ha hecho un esfuerzo tremendo en el mercado de fichajes, mercado veraniego, en incorporaciones, con la llegada de Guedes, con la llegada de Batshuayi, con la llegada de Kevin Gameiro, Cheryshev, en fin, una nómina de futbolistas tremendamente importantes, ¿no? Para subir el nivel, sin duda, de la plantilla y pelear con garantías en una temporada también exigente, con 3 competiciones por delante, con la Liga, la Champions y la Copa. De momento no ha empezado nada bien la cosa. El Valencia, que en 5 jornadas acumula 4 empates y 1 derrota, y que en Champions, en su primer partido de la fase de grupos, cayó también derrotado contra la Juventus en el estadio de Mestalla. Otro empate, en este caso sin goles, en un partido también marcado por la polémica arbitral, esa expulsión de Dani Parejo y la consiguiente también de Marcelino García Toral. David Torres, compañero, el Desmarque Valencia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, se sigue sin ganar, David. Esto ya entiendo que empieza a preocupar, claro. Pues sí, la verdad es que las estadísticas no acompañan al Valencia este comienzo de temporada y, bueno, el debate inicial de, bueno, es un mal comienzo, pero recuperaremos, ha dado paso a qué le pasa al Valencia, ¿no? La verdad es que 5 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, ni los más viejos del lugar se acordaban y, bueno, pues sí, empieza a haber nervios y tensión en el Valencia. Es verdad que todos los partidos tienen una explicación más o menos lógica y plausible, ¿no? Sí. El Valencia acabó con 1 menos contra el Villarreal, aunque jugó una castaña de partido. Pero bueno, y no es menos cierto que el Valencia no gana, pero tampoco pierde. Que no es que tampoco satisfaga a nadie, ni tampoco solucione los problemas, pero la realidad es que, bueno, el Valencia está con 4 puntos. Es verdad que una victoria te vuelve a enganchar arriba. Y estamos en esa fase de calma cada vez más tensa respecto a que el Valencia va a reaccionar, que si no termina de reaccionar terminará acabando en
un giro hacia la grada o hacia el entrenador, o no sé cómo saldrá, pero que bueno, todavía hay cierto margen. Marcelino, sobre todo, que es el primero al que podían señalar los aficionados, tiene margen todavía de maniobra por lo que hizo la temporada pasada. Entonces, bueno, otro partido como el de Cornellá, que el Valencia jugó mal en casa, desertaría las filas del valencianismo. Es más, si no ganan este miércoles contra el Celta, yo creo que se irían los primeros títulos en Mestalla. Si no, todo más o menos se reconducirá. Bueno, evidentemente tampoco hay que ser dramáticos, porque es cierto lo que comenta David, el Valencia no gana, pero tampoco pierde, solo ha perdido un partido, en este caso en Cornellá, el resto 4 empates. Pero evidentemente hay jugadores que no están dando el rendimiento esperado en este inicio de temporada. Podemos eximir por haber llegado tarde a Gonzalo Guedes, que es cierto que todavía no se le ven detalles, pero no al nivel de la pasada campaña, pero de momento Batshuayi y Kevin Gameiro, por ejemplo, no están aportando lo que se esperaba a nivel ofensivo, a nivel goleador, sobre todo. Es verdad, y en el caso de Gameiro ha hecho toda la pretemporada, claro, primero con el Atlético de Madrid y después con el Valencia, y es verdad que no está al nivel que de él se espera, y Batshuayi es un caso un poco parecido al de Guedes, ¿no? Llegó un poco más tarde que sus compañeros por jugar en el Mundial, pero tampoco está al nivel de un delantero que vino sobrepaso de peso, ha perdido mucho peso, pero todavía no está al nivel de un delantero mundialista para el que has pagado 3 millones de euros por su cesión, ¿no? Los problemas de Valencia aún son mayores, y que llega a 2 partidos sin encajar goles y la defensa parece haber cerrado la portería. Lo cierto es que el centro del campo, Dani Parejo, está lejos de su mejor estado de forma, falla pasos incomprensibles y encima lo fue expulsado para mí de forma muy rigurosa en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, y eso marca un poco el devenir a corto plazo y el presente del Valencia. Sin fluidez en el juego y sin los delanteros que marquen goles, el equipo lleva 3 partidos seguidos sin marcar un gol, pues bueno, el empate es el menor de los males, ¿no?, para el Valencia, ¿no? Si me preguntas un poco los motivos de la crisis, es triste siempre acordarse de los que no están, pero en el Valencia ahora mismo, en cuanto a la fluidez y la creación del juego, faltan 2 jugadores que son fundamentales. Uno, Garay, a la hora de sacar el balón desde la defensa, y el otro, Condovia, por lo que le permite libertad de movimiento a Dani Parejo. Sin esos dos, el Valencia está un poco más lacrado y lastrado a la hora de crear, y sí que es verdad que defiende bien. De hecho, también lleva 2 partidos en Liga sin encajar goles consecutivos, pero le falta que el balón llegue con claridad a los delanteros. Si a ese cóctel le añades que tampoco estuvo Rodrigo Moreno en el Madrigal, que de todos los delanteros es el que más baja a recibir y se muestra, pues bueno, tenemos una empanada que acabó con un tiro a puerta en cada parte y sí, por parte del Valencia, y poco más. Bueno, la buena noticia fue que reaparecía Coquelin, pero lo tuvo que hacer por expulsión, en este caso, y para reforzar evidentemente el centro del campo ante la situación. La polémica del partido, David, la expulsión de Dani Parejo y la que reclama el Valencia que no fue de Mario Gaspar. Sí, la verdad es que el Valencia, fíjate si está disconforme, que acabamos de publicar ahora que ha presentado alegaciones previas para evitar que la roja de Parejo acarree sanción. Es difícil que rearbitren esa acción, pero bueno, el Valencia entiende lo que yo entendía y ayer escribíamos en el Desmarque, y es que ni me dio violencia, ni agresión, ni fuerza desmedida, ni el balón estaba en juego, fue un balón con una pierna por delante, no con los 2 pies por delante. Quiero decir, un lance que como mucho podría haber sido sancionado con amarilla y poco más, ¿no? Entonces, y que sobre todo en el mismo partido tienes ejemplos de acciones mucho más agresivas y ofensivas, como la de Mario Gaspar sobre Coquelin, que no fueron sancionadas ni con tarjeta roja. Entonces, bueno, fue una expulsión que a Parejo le puso un poco la puntilla tras un mal partido, porque sí, no estaba siendo fino, tras un mal comienzo, porque está lejos de su mejor momento, de su mejor claridad y clarividencia, etcétera. Pero bueno, que para mi gusto, para mi opinión, fue excesivamente rigurosa e injusta. Si a Parejo le expulsan por esa entrada, habría partidos que acabaríamos 6-6. Bueno, evidentemente también esa queja arbitral en el Valencia por esa acción que creo que también mermó, ¿no?, ya definitivamente al conjunto Che y le impidió
le impidió ir a por el triunfo en el Estadio de la Cerámica, y por cierto también acabó expulsado el entrenador Marcelino. Jornada intersemanal, lo mejor cuando los resultados no acompañan es jugar lo más cerca posible, ¿no? Tener un partido ya a la vista, y concretamente entre semana, David. Sí, la verdad es que no hay mejor remedio para una crisis de resultados que un buen resultado. Ganar por lo civil o por lo criminal. El miércoles visita al Celta de Vigo Mestalla. Le añade un poco de presión el hecho de que sea en Mestalla, porque es que el Valencia no se puede permitir el lujo de no ganar en Mestalla otro partido, ¿no? Yo ya daba por hecho que contra el Betis ganaría, no lo hizo. El Celta de Vigo viene en cuarta posición, es un buen equipo, pero bueno, el Valencia está capacitado. Para mí la sensación que me da, yo por serte sincero, es que el Valencia está en ese punto en que, pues, por desgracia le pasó al Levante y al Sevilla ayer, que está esperando ese partido que desate, ¿no? Pues que acierten los delanteros, que el equipo se ponga por delante. El problema del Valencia es que no se ha puesto por delante ni un solo minuto en toda la temporada, ¿no? Y ese es un hándicap que los jugadores les pesan las botas y que a las pruebas me remito, no les ha impedido ganar todavía ningún partido. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, escuchamos a algún protagonista, por ejemplo, Denis Cheryshev, que hablaba tras ese empate a 0 en el Estadio de la Cerámica. Planteamos el partido con muchas ganas, ¿no?, de conseguir la victoria. Creo que hemos generado ocasiones, quizás no han sido muy claras. En defensa el equipo yo creo que ha estado muy sólido, no nos han generado prácticamente ocasiones y bueno, nos tenemos que quedar con eso y seguir trabajando para tener algo más de profundidad en ataque. Es una pena que yo creo que hemos generado ocasiones para meter algún gol, pero bueno, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Tenemos que seguir generando ocasiones. Creo que tenemos capacidad para generar muchas más y para hacer gol. Yo creo que si seguimos trabajando y siendo solidarios como lo hemos sido en defensa hoy, los goles llegarán y ganaremos partidos. El Estadio de la Cerámica estaba lleno de aficionados nuestros. Estamos muy agradecidos de que nos apoyen tanto y lo único que queremos es brindarle la primera victoria cuanto antes. Bueno, las palabras de Denis Cheryshev con las que cerramos el repaso a lo sucedido en la jornada de ayer, tanto para el Sevilla, el Betis y para el Valencia. Y ahora entramos en el análisis de lo que es el resultado sorprendente, por así decirlo. Bueno, aunque evidentemente se enfrentaban dos gallitos de la categoría, pero lo que llama la atención, lógicamente, es el primer pinchazo para el Málaga de Muñiz en esta Liga 1-2-3. Hablamos de segunda división. El Málaga, que trae una trayectoria absolutamente impecable, 5 victorias en los 5 primeros partidos de Liga disputados hasta la fecha. Y en esta sexta jornada, pues cayó en el tramo final del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Pese a ello, los andaluces siguen comandando la clasificación con 15 puntos de 18 posibles. Evidentemente, el bagaje es francamente positivo y esperanzador. Y la Unión Deportiva Las Palmas, que bueno, que con este triunfo pues da también un salto importante en la tabla. No sé si tenemos ya a Dani Marín al otro lado. Enseguida está con nosotros Dani Marín. Ya tenemos la conexión, nos dice que nos está escuchando, efectivamente. Ya tenemos a Dani Marín ahí. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Dani. Hola. Ahora sí te escucho perfectamente. Bueno, hablábamos de esa primera, ¿no?, derrota de la temporada en Liga. Hombre, es cierto que tampoco se iba a ganar absolutamente todo, pero cuando todo parecía encaminado a un empate, que era bastante positivo para el Málaga, llegó ese gol de la Unión Deportiva Las Palmas que evidentemente fue un jarro de agua fría. Sí, la verdad que era un partido más o menos se pensaba, ¿no? Y se esperaba que iba a ser un partido muy igualado entre, yo creo que los dos equipos, los dos gallitos de la categoría, dos de los favoritos al ascenso a Primera División, a la Liga de Santander, como son Las Palmas y el Málaga. Además ellos eran precisamente antes del partido, y lo siguen siendo por supuesto, los equipos con un mayor tope salarial en lo que se refiere a conjuntos de la Liga 1-2-3. Bueno, se esperaba que fuera un partido muy igualado, muy apretado, porque
Además, tienen plantillas con jugadores desequilibrantes, decisivos, que pueden decidir o que podían decidir el encuentro en cualquier momento. Y sin duda que más o menos el guión del encuentro obedeció a lo que se esperaba. Los intereses malaguistas, lógicamente, en los intereses entraba al menos no perder, seguir con la racha de imbatibilidad, traerse un buen resultado de Las Palmas, que hubiera sido, por ejemplo, un empate, pero ciertamente la derrota llega en un momento... Nunca una derrota llega en un momento oportuno, porque todas, evidentemente, pues son y sufren traspiés, ¿no? Pero en cualquier caso, mejor perder ahora, a principio de temporada, que hacerlo igual en un tramo más decisivo, sobre todo frente a un rival directo como la Unión Deportiva Las Palmas. Lo bueno que el Málaga tiene una ventaja muy interesante, de 4 puntos sobre el que ahora es su perseguidor, su máximo rival ahora mismo, viendo la tabla, que es Las Palmas. Así que, bueno, digamos que los daños colaterales no son grandes para el equipo de Juan Ramón Muñiz, que mantiene el liderato, que hizo un buen partido, que estuvo compitiendo todo el encuentro, que incluso tuvo ocasiones para adelantarse y que no hubiera sido descabellado para nada. De hecho, yo creo que hubiera sido lo más justo haber empatado, tuvo opciones para haber empatado y creo que hubiera sido un resultado más ecuánime, visto el mérito de uno y de otro equipo, pero ciertamente, como dijo Luis Hernández al final del partido y como tú has dicho, Chema, en una jugada aislada, Rafa Mir, que es otro de los jugadores importantes de Las Palmas y de la categoría internacional sub-21, pudo aprovecharse de una situación dentro del área y batir a Munir, que, bueno, como portero del Málaga era de los meritorios en una racha de imbatibilidad también muy interesante, que ayer se truncó con ese gol de Rafa Mir, con esa derrota del Málaga en Las Palmas, una racha también de 5 partidos consecutivos ganando, pero lo dicho, es una buena dosis de realidad, no va a ser tan fácil, no va a ser tan corto, y el Málaga no tiene otra que seguir pensando en la temporada, en el partido a partido, que es más o menos el leitmotiv, ¿no?, de ese vestuario, y por supuesto levantarse, porque esto no ha hecho más que empezar y es una derrota dulce, por decirlo así, si me permitís la expresión. Hombre, yo la verdad es que a día de hoy uno ve al Málaga y a la Unión Deportiva Las Palmas, si por ejemplo, si ya repasa la clasificación, es que se ve ese salto, ¿no? Yo creo que el Málaga y Las Palmas, y aquí coincidirá todo el mundo, son los dos indiscutibles favoritos a estar en las 2 primeras posiciones, más todavía en una jornada en la que te encuentras con que ha perdido el Zaragoza, ha perdido el Sporting, por ejemplo, ha perdido también el Cádiz, empató el Oviedo, equipos que están llamados a estar en la parte alta. Todavía tiene que jugar el Deportivo, pero el Deportivo no ha empezado muy bien, aunque se podría colocar contra el Granada. Con el Granada, precisamente. Fue un duelo muy interesante esta noche, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, efectivamente, como tú decías, bueno, perder contra Las Palmas puede ser, ¿no?, el equipo que esté junto al Málaga en ese ascenso directo, así que, bueno, hubiese sido peor, por ejemplo, perder ante un equipo ubicado en zona de playoff que pueda recortar distancias con esas posiciones, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, lo cierto es que uno repasa las estadísticas también del partido. Y, hombre, a ver, las tenía por aquí, efectivamente, y hablan de la igualdad, ¿no? Incluso el Málaga tiró más veces que la Unión Deportiva Las Palmas. Tiros totales, 10 Las Palmas, 14 el Málaga. A puerta, 2 Las Palmas, 4 el Málaga. La posesión sí la gana el conjunto gran canario. Y a mí me gustó mucho cómo empezó el Málaga, que empezó teniendo el balón, dominando en el campo contrario, con ocasiones. Hubo una falta de Ontiveros que, sin duda y sin ningún tipo de discusión, fue el mejor para mí del partido ayer en el estadio de Gran Canaria, porque fue el que puso la diferencia, puso el desequilibrio, tuvo, como tú decías, una de las ocasiones más importantes del partido, que fue para el Málaga, una falta muy peligrosa para la meta Gran Canaria, y en definitiva el Málaga empezó muy bien. De hecho, yo creo que el gol, pese a que después Las Palmas se rehizo y se hizo un poco con el control y con el tiempo del partido, creo que el gol local llega en uno de los mejores momentos de la segunda parte para el Málaga. Pero bueno, ya sabía que iba a ser un partido de poder a poder. Incluso Rubén Cáceres, una jugada en una baldosa, como se suele decir, una triangulación con el exterior, y tuvo una finalidad que casi se mete en la portería de Munir, pero también hubo varias intentonas por parte del Málaga, siempre peligrosos los balones aéreos. En definitiva, que fue un partido muy interesante. Para mí, Las Palmas y Málaga tienen a los 4... Si hacemos una lista con los 10 jugadores más importantes de la categoría, creo que el Málaga tiene a 2-3 jugadores, por ejemplo, Ndiaye o Dani Pacheco, y Las Palmas tiene a otro par de jugadores, ¿no?, como pueden ser
Rubén y el propio Timor, ¿no? Que realmente es un futbolista, yo creo que de primera división, como lo son el resto y como lo son otros muchos de ambas plantillas, ¿no? Por tanto, ante dos equipos con tanto nombre, ante dos grandes entrenadores y conocedores de la categoría con muchísima experiencia, solo cabía esperarse un partido, como te decía, muy equilibrado. Igual lo decían incluso los comentaristas de la televisión de Movistar Partidazo, Manu Sarabia en concreto, algún espectador pudo quedar decepcionado porque se esperaba más, pero tampoco hay que olvidar que es un partido de segunda división, que pese a que estamos en la jornada 6, se le confirió una gran vitola de final desde Las Palmas, un catálogo, una etiqueta de la que han huido los jugadores y el entrenador del Málaga durante todos los días previos, incluso en el postpartido, ¿no? Para amortiguar un poco la que sea la derrota, pero en cualquier caso un partido, como tú dices, coincidimos. Siempre hay sorpresas, siempre hay sacados. Si miramos los últimos equipos que han ido ascendiendo las últimas temporadas, siempre hay equipos, el más reciente, por ejemplo, el Huesca, que no parten en las quinielas, pero sin duda sobre el papel, en la teoría y en este arranque de competición, Las Palmas y Málaga creo que por méritos propios y deportivos son los dos grandes favoritos a subir a la Liga Santander. Bueno, a priori para la próxima semana, Dani, partido propicio en la Rosaleda para volver a la senda del triunfo contra un rival que, por ejemplo, ha sido goleado en esta jornada y que, bueno, se antoja como de los débiles, entre comillas, de esta segunda división, como el Rayo Majadahonda. Buen encuentro, entiendo, para recuperar ese camino de los triunfos. Sí, sobre todo porque el Málaga, si quiere ascender, tiene que ser muy fuerte en la Rosaleda. Eso estamos de acuerdo todos, es innegociable. Por ahora no ha conseguido ni un gol, no ha conseguido ni un punto en Martiricos y a priori el rival, que puede ser una de las cenicientas de la categoría, invita a eso, ¿no? A una recuperación de autoestima. Pero bueno, no hay que ni siquiera minusvalorar al Rayo Majadahonda, creo que tiene una plantilla muy humilde, efectivamente, pero ha hecho ya partidos interesantes, más que interesantes en la categoría, por entre las cosas difíciles de equipos a priori más importantes. Y en segunda división, en la Liga 1-2-3, todo puede ocurrir. Basta con repasar 2-3 jornadas de las últimas que se han disputado, incluso cualquiera de las 5 jornadas o 6 que se han disputado hasta el momento, y ver que cualquiera puede ganarle a cualquiera, en cualquier campo, en cualquier circunstancia. Así que no hay ni mucho menos que minusvalorar. Seguro que va a ser una de las grandes premisas de Muniz en esta semana de trabajo, que el Málaga tiene que competir y correr mucho para ganar al Rayo Majadahonda, a pesar de que de partida el presupuesto del Málaga sea muy superior al de Majadahonda, la mesa social sea muy superior a la del Málaga al Rayo Majadahonda, los salarios, en definitiva, todo lo típico que suele ponerse sobre la mesa en esos duelos de David contra Goliat, ¿no? Así que, bueno, creo que los jugadores tienen que dejar eso al margen, demostrar que están en el gran favorito, uno de los grandes favoritos para subir, y demostrarlo corriendo, trabajando y haciendo un partido sobre todo colectivo interesante para que al final el Málaga pueda vencer, recuperar, como tú decías, la senda del triunfo y sobre todo con ese triunfo al menos garantizarse una jornada más de liderato en la Liga 1-2-3. Dani Marín, muchas gracias, compañero, un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues llegamos a la conclusión de este tercer directo del primer día de la semana. Lunes, recuerden que hay jornada intersemanal y se lo contaremos todo aquí en el Desmarque Live. Por ejemplo, ha respondido Simeone, el Atlético de Madrid juega ante el Huesca, ha respondido a las críticas por el inicio del curso. El técnico en rueda de prensa también dice que, bueno, que son normales y que espera las críticas y tienen que existir en un equipo que compite por objetivos importantes como el Atlético de Madrid. Además, el Barça ha anunciado que va a recurrir la roja a Lenglet y la AFE le ha mandado un escrito a la Liga en el que muestra también su disconformidad a jugar ese Girona-Barça en Estados Unidos. Así que otro palo para el organismo de Javier Tebas. Hasta aquí el tercer directo del día. En la técnica ha estado Jesús Rodríguez. Volvemos mañana a las 10:30 con más actualidad deportiva, como siempre, en el Desmarque Live. Que tengan un feliz comienzo de semana. Hasta mañana. Adiós.